Y lo que os decía, os traigo algo muy reciente porque, bueno, yo creo que es un artículo que vale la pena que leáis. Es relativamente breve, está publicado en Nature en este mes, en abril de 2020, y, y que se titula Demasiado arriesgado apostar. eh, es difícil traducirlo así a bote pronto, pero sería como: es demasiado arriesgado apostar a que no va a haber tipping points, es decir, puntos de no retorno en el clima. Los puntos de no retorno son una característica típica de los sistemas complejos. Un sistema, por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes, el bizcocho, el soufflé o la mayonesa. La mayonesa tiene un punto de no retorno muy antipático, y es que eh, tú echas aceite, echas el huevo, empiezas a batirlo y aquello empieza a emulsionarse, y entonces empieza a solidificar, bueno, a coger una densidad diferente, se emulsiona hasta que de repente se corta. Y cuando se ha cortado, ese es un punto de no retorno realmente. El sistema interacciona, genera unas propiedades nuevas de la materia, estupendo, pero son unas propiedades muy delicaditas, porque si no lo haces bien, si las condiciones en las que produces el agitamiento no son correctas, la mayonesa se te corta. Y si se te corta, no hay marcha atrás. No puedes desagitarla, separar el aceite y el huevo y volverlo a intentar. Y desde luego una mayonesa cortada no la puedes cuajar. No puedes conseguir, aunque los ingredientes están ahí y tú puedes agitarla toda la noche, no vas a conseguir que se cuaje como la mayonesa que querías. Los soufflés son otro clásico de la cocina un poco elegante, ¿no? Muy difíciles de conseguir. Bueno, pues los sistemas complejos tienen esos puntos en los que el sistema se mueve en un rango de variables de una forma más o menos estable y es capaz de volver a su zona promedio de confort, pero si lo alejas suficiente de ese rango de variables, nunca va a volver ahí, sino que va a establecer un nuevo estado a partir del cual las condiciones ya son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, si antes os hablaba de la recuperación de los bosques de forma natural por el proceso de sucesión, ¿no? Esto ocurre si el bosque se ha destruido en un área relativamente pequeña y con una intensidad relativamente menor. Pero si uno se empeña en quemar sistemáticamente grandes superficies de bosques durante décadas y de forma continua, al final el bosque desaparece y se acabó. No vuelve o lo tiene muy difícil para recuperarse, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Amazonas? El peligro que hay ahora mismo en el Amazonas, y es uno de los puntos de no retorno graves, uno de los que aparece aquí en esta figura que tenéis aquí abajo, que procede de ese artículo, que identifica puntos críticos de no retorno en el sistema del clima, es la pérdida del bosque tropical del Amazonas. Los incendios, la deforestación y la sustitución por plantaciones de distintas cosas o explotaciones de distintas mineras, etcétera, están llevando al Amazonas a una situación de sabinificación, no sé cómo se dice, de convertir lo que era un bosque tropical en una sabana. Y no va a volver a bosque tropical. Las condiciones climáticas van a ser las mismas, pero el bosque tropical se necesita a sí mismo para mantenerse. El bosque tropical no está allí de forma natural, sino que se mantiene gracias a un reciclado de nutrientes. En el bosque tropical el suelo es muy pobre. Lo que ocurre es que el reciclado de nutrientes es tan intenso porque el microbioma es tan potente y tan activo en unas condiciones climáticas muy favorables, de mucha humedad y elevada temperatura constantes, que es capaz de reciclar una gran cantidad de materia orgánica y regenerar los nutrientes para que la vegetación siga creciendo de forma tan intensa, ¿no? Entonces, si eso lo destruyes, el suelo que te queda no es capaz de recuperar los árboles que había allí previamente. Lo que va a recuperarse es otro tipo de vegetación que no va a volver a ser capaz de mantener las condiciones de humedad y alta temperatura y estabilidad que generaba el propio bosque tropical. Así que su mantenimiento depende de su existencia. Es un sistema eh, muy estable pero muy frágil, y por tanto si lo destruimos no va a volver. Y hay un trabajo reciente también publicado en Nature sobre una predicción muy bien sostenida que dice que estamos ya entrando en esa fase de convertir el bosque en una sabana, con todas las consecuencias que ello va a tener, ¿no? Otro punto muy fundamental de crítico en el sistema climático es la pérdida de las masas de hielo en la zona de Groenlandia, donde se producen las masas profundas de agua atlánticas, que son el motor de toda la
cinta de transportadora de calor en los océanos, la que genera las corrientes profundas que recorren todos los océanos y transportan calor y propiedades en todos los océanos, y eso va a tener un impacto enorme en la distribución de calor en los océanos y por tanto en el clima y en las corrientes. Y otro punto interesante, ya por poner el tercero, en el que se genera un bucle también positivo bastante potente, es la pérdida del permafrost. El permafrost es la capa de tierra, de suelo, típicamente con una carga orgánica muy potente, capa de suelo que se permanece helado en las zonas árticas. Y ya digo, son capas muy profundas de suelo que está helado durante todo el año, no se llega a descongelar nunca, ni siquiera en verano. Y que contiene una enorme cantidad de carbono orgánico retenido. Es un almacén muy, muy antiguo y muy intenso, muy grande de carbono orgánico. El permafrost se está descongelando como consecuencia de la pérdida del hielo y del calentamiento. La descongelación del permafrost hace emerger ese suelo y lo pone a disposición de los microbios aeróbicos que lo van a oxidar la materia orgánica, van a producir CO2 que va a emitirse a la atmósfera, va a aumentar la concentración, eso aumenta el efecto climático, el efecto invernadero, aumenta la temperatura y se sigue descongelando el permafrost. Un bucle perfecto de retroalimentación positiva en la que cada vez que damos la vuelta al bucle la cosa aumenta y aumenta hasta que entramos en un estado diferente. Bueno, estos puntos de no retorno están ahí y la conclusión de este artículo es que ya estamos sobrepasando algunos de estos puntos de no retorno. Es decir, la conclusión, si leéis aquí, he resaltado al final, he escrito aquí la parte final del artículo, en el que concluyen, dicen, nosotros afirmamos que la intervención, el tiempo de intervención que nos queda para prevenir estos puntos de no retorno ya es cero, no queda tiempo, ya estamos en ello, estamos montados, estamos cabalgando los puntos de no retorno. Mientras que lo que dicen es que el tiempo de reacción para conseguir que tengamos emisiones netas cero es como de unos 30 años. Es decir, si nos pusiéramos todos de acuerdo, tardaríamos unos 30 años en dejar de emitir CO2 de forma significativa. Y por tanto, no hay marcha atrás. Olviden, lo que dicen estos autores es que los puntos de no retorno estamos en ello, ¿no? También dicen, una gracia salvadora es que la tasa a la cual se acumula el daño desde que se alcanza ese punto de no retorno y por tanto el riesgo al que nos vemos sometidos podría estar todavía bajo cierto control nuestro. Podríamos tener capacidad de controlar esa tasa de daño que se produce después de alcanzar ese punto de no retorno y por tanto algo podemos hacer y obviamente animan a que lo hagamos. Un artículo muy interesante. ¿Y qué más puede hacer la ecología? Aparte de alertar todo el rato de cuidado que está pasando esto, pues podemos intentar hacer cosas significativas, ¿no? Y esto, hay una rama que se ha venido desarrollando que es lo que se llama geoingeniería. La geoingeniería es el conjunto de mecanismos y sistemas que se proponen para revertir el cambio climático. No para mitigar el cambio climático, no para hacer las condiciones un poco más favorables, sino para conseguir enfriar el planeta. La idea es, si hemos conseguido calentar el planeta, pues podremos enfriarlo si nos ponemos a ello, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de propuestas más o menos acertadas, más o menos peligrosas. En casi todas ellas hay un enorme peligro de desconocimiento porque los sistemas complejos son muy delicados. Recordad el soufflé o la mayonesa. Y cuando uno se pone a hacerlo cree que va a ser muy fácil, pero luego empiezan a aparecer las sorpresas y las sorpresas entran en bucles de retroalimentación con puntos de no retorno inesperados y nos encontramos en la catástrofe. Entonces, bueno, todo esto hay que tomarlo con muchísima precaución, pero por otro lado, la emergencia nos lleva a pensar en soluciones realmente osadas. Esto incluye, pues, rodear la Tierra de espejos para que rebote la radiación solar, emitir aerosoles, cosa que ya se está haciendo. Hay aquí este artículo de Nature con el report del primer experimento real que se está haciendo para emitir aerosoles de óxidos de nitrógeno en la atmósfera que actúen como núcleo de condensación de nubes y por tanto cubrir la Tierra de nubes, como ocurre cuando hay una erupción volcánica muy intensa o con un invierno nuclear que se preveía.
y por tanto enfriar el planeta porque habrá más nubes. Claro, una consecuencia directa de esto es que habrá menos cosechas y entonces habrá más hambre, aunque es verdad que el hambre no depende de la falta de alimentos, sino de la distribución de alimentos. Por tanto, ahí hay un montón de consecuencias muy interesantes si uno las ve como un investigador ajeno, pero muy graves si uno las ve como una persona que habita el planeta, ¿no? Bueno, de todo esto os recomiendo, si queréis, un poco porque viene a propósito, es muy una buena coincidencia. Hay una iniciativa que se llama Covering Climate Now, esta página web que tenéis ahí, en la que en este mismo momento, entre el 19 y el 26 de abril de este año, se está desarrollando lo que llaman Semana de las Soluciones para el Clima. Y esta es una iniciativa de varias revistas, entre otras Nature, a mí me llegó a través de Nature, eh, de, de, varias revistas, editoriales, etcétera, especializadas en temas científicos y tal, que han creado esta iniciativa para dar cobertura a asuntos que tengan que ver con el clima y poder proporcionar información rigurosa, actualizada, interesante, bien escrita sobre temas que tienen que ver con el clima. Y ya digo que una vez al año tienen lo que llaman la Semana de las Soluciones para el Clima. Bueno, pues es precisamente esta semana. Bueno, estoy viendo aquí esta foto que tengo abajo a la izquierda y es un ejemplo práctico para que veáis que estas soluciones pueden parecer locuras, pero pueden funcionar perfectamente. El único sitio de España se está calentando más que la media además, el único sitio de España donde se está produciendo un enfriamiento contrastado que se ha medido es en Almería, que yo sepa. Y la razón de esto es que gran parte del campo de Almería está cubierto de plásticos. Es decir, que cubrir el planeta de plásticos que reflejan más luz solar de la que reflejaba el suelo que es sustituido por los plásticos, pues no es que sea una buena idea, pero desde luego tiene un efecto medible en términos de temperatura local. Bien, pues visto qué es la ecología, mejor dicho, visto qué son los ecosistemas y por qué es interesante estudiar la ecología, nos queda, o me gustaría, hablar un rato sobre la otra parte de la palabra ecología, la parte de logía, cómo se estudia la ecología, cómo se aplica el método científico en ecología. Y eso nos va a llevar a una pequeña excursión al método científico que yo creo que es algo que deberíais tener muy claro y que estáis en el momento adecuado para realmente profundizar en ello. Estáis empezando una carrera científica, no tiene sentido que curséis, os lo digo desde mi propia experiencia, yo estudié biología y cuando terminé, eran 5 años en aquella época, cuando terminé la carrera, biología, ciencia de la vida, cuando terminé la carrera no hubiera sido capaz de explicar de forma rigurosa qué es la vida. Sí podía explicar qué era un copépodo, pero no podía explicar qué es la vida y tampoco hubiera podido explicar de forma rigurosa qué es la ciencia. Y esto es una buena pena. Entonces, muy importante que tengáis algunas nociones sobre qué es la ciencia. No tengo tiempo de explicaros bien qué es y cómo funciona la ciencia, os voy a explicar alguna cosilla y os voy a dar algunos recursos para que si tenéis interés, pues podáis profundizar en ello.